SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy. Hoy es San Isidro y es festivo en la ciudad, solo en la ciudad de Madrid. Y claro, yo no había sido consciente, pero me he dado cuenta que he convocado a los 3 analistas que viven en Madrid. Que también digo yo que podría haberles convocado de otros sitios y dejarles hacer fiesta. Pero es que de verdad que ahora cuando lo he visto he pensado, bueno, os he visto aquí a los 3 y digo, si los 3 son de aquí. Bueno, viven aquí, no son de aquí, pero viven aquí. Estefanía Molina, buenos días. Muy buenos días. Nacho Corredor, muy buenos días. Espera, que no tienes el micrófono abierto. A ver, ahora. Me has hecho dormir poco. Ya, pero no fui consciente. Te prometo que cuando hice la convocatoria... ¿Sabes qué pasa? Que a los que hacemos la radio, los festivos nos afectan tirando a poco o tirando a nada. Entonces nunca piensas que es festivo. Y entonces, bueno, a Ignacio Escolar lo convoqué adrede porque sé que quería salir de casa. Deseando salir de casa. Se reincorpora hoy después de haber gastado una parte de su baja de paternidad. Las primeras 6 semanas nada más. Me tomaré el resto del tiempo el verano. Pues enhorabuena por esa familia ya... importante que empiezas a tener, numerosa. El nombre técnico es numerosa. Exacto. Y yo sé que los padres, y además cuando más hijos van teniendo, les gusta salir de casa unas horas así para airarse, padres y madres, ¿eh? Y digo, pues venga, lo voy a convocar. Bueno, vamos a empezar, y además, hablando de algo tan local como es una fiesta de una ciudad, que ni siquiera es festivo en la comunidad, es fiesta de una ciudad, pero vamos a empezar fuera de España, y vamos a empezar con la guerra en Gaza, con los ataques de Israel en Gaza, porque hay varios aspectos que yo creo que son importantes que pongamos hoy sobre la mesa. Primero, el propio olvido muchas veces del conflicto, porque como Ucrania ha ido ocupando más espacio, que ahora también hablaremos de ello, porque la política nacional y las cuitas nacionales y el fango nacional a veces nos despistan un poco. Yo creo que es importante volver a poner la atención en lo que está pasando en Gaza, porque ya saben que Israel rompió unilateralmente la tregua y desde que lo hizo por sorpresa no ha parado ni un instante los ataques, y lo que está pasando en estas últimas horas en la franja de Gaza recuerda lo que pasó en los primeros momentos de la invasión. De hecho, nunca detuvo la violencia del todo, pero en marzo ordenó una oleada de ataques masivos que dejaron cientos de muertos en toda la franja, así que ha ido medrando en sus planes cada día. Creó una estructura de gobierno encargada de expulsar a los gazatíes para quedarse en la franja, y ahora vuelve a incrementar la intensidad, como les decía, de estos bombardeos de cada noche. Ayer, para que se hagan una idea, ejecutó el que por sí solo deja el mayor número de muertos desde la ruptura, desde alto el fuego, 80 fallecidos, ayer 22 de ellos niños. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Pablo, y además esta noche Israel ha atacado de nuevo distintos puntos de la franja. Hay decenas de muertos, al menos 43 según Al Jazeera. Esta es la imagen ahora mismo en Gaza, ¿no, Pablo? Sí, y hoy también el grueso de los ataques parece que se está concentrando al sur de Gaza, en Han Yunis, donde Israel cree que se esconde el líder de Hamas, Mohamed Sinwar, hermano del cerebro de los ataques del 7 de octubre, al que Israel mató hace 7 meses. En concreto, creen que se esconde en túneles bajo el Hospital Europeo, un complejo médico en el que trabaja el doctor Refat. Empezaron los ataques en forma sorpresiva. Estaban a 15 a 10 metros donde yo estaba sentado en la puerta trasera de la terapia intensiva. Saltaban por todos lados las piedras, el humo, la tierra. Había como 6 bombardeos dentro del hospital. Aymar hablaba anoche con él en Hora 25. Nos cuenta que en el complejo apenas queda un 20% de los pacientes y médicos resistiendo a esta ofensiva israelí, que no es nueva. El complejo ha sufrido otros ataques en los últimos meses. Están prohibiendo cualquier arreglo en esa zona. O sea, han vuelto a atacar el hospital cuando había un operario intentando reparar las partes dañadas. Perfectamente. Israel ha querido que esta ofensiva y esta matanza coincida no solo con la gira de Trump por Oriente Medio, sino también con la reanudación de las negociaciones entre Israel y Hamas en Doha, en la que participa precisamente el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y a las que Estados Unidos llegaba optimista tras el gesto de Hamas de liberar a un rehén norteamericano. Cuenta hoy la prensa israelí que Witkoff ha llegado a presionar a Israel para que acepte un alto el fuego que facilite la liberación de más rehenes, pero
ha pinchado un hueso. Lo estamos viendo con esta ofensiva y también con los avances del plan de Israel para la ocupación de Gaza. Anoche Israel ponía fecha para la puesta en marcha del plan de reparto de ayuda humanitaria supervisado por él mismo, por el Estado hebreo, y que rechaza Naciones Unidas. Será, Ángels, antes de que acabe este mes. Hay todo esto sobre el terreno, lo que está pasando, el recrudecimiento de esta invasión y de estos ataques. Hay dos aspectos que quiero comentar contigo, Pablo, en el plano diplomático, porque ayer se abrió un nuevo conflicto entre España y Israel a partir de las palabras del presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados. De hecho, fue una respuesta de Pedro Sánchez a Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana. Escuchamos primero la secuencia, que es la secuencia y sobre todo las palabras del presidente del gobierno, lo que ha enfurecido al gobierno israelí. De momento lo que hacen es repartirse los jueces con la derecha, comerciar con un Estado genocida como Israel, frenar la ley de vivienda con la derecha catalana. También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día, desde esta tribuna, explicité precisamente de qué estábamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad. Sánchez responde a Rufián empleando la expresión que el portavoz de Esquerra ha utilizado, que habla de Estado genocida cuando se refiere a ese contrato de compra de 15 millones de balas. Dice Sánchez que España no negocia con un Estado genocida y de ahí interpreta Israel que les está llamando eso, que está llamando a Israel Estado genocida. Y por eso, Pablo, el gobierno de Netanyahu ha llamado para una reunión de amonestación a la embajadora española porque considera que estas palabras del presidente Sánchez son muy duras. Exacto, es una acción de reprimenda formal, por eso que acabamos de escuchar. La embajadora española Ana Salomón Pérez está convocada por el Ministerio de Exteriores israelí esta misma mañana en la sede de ese departamento. Esto, en definitiva, es otro contratiempo dentro de las maltrechas relaciones bilaterales entre ambos países por la posición crítica del gobierno al asedio en Gaza que estamos contando y que comenzó a escenificarse con el viaje de Sánchez a Rafah en noviembre de 2023, poco después de los ataques de Hamás del 7 de octubre. La última queja de Israel hacia España había sido el 24 de abril, tras la decisión del Ejecutivo de cancelar la compra de munición que desvelamos aquí en la serie, que precisamente daba pie ayer a esas palabras del presidente en el Congreso en respuesta a Gabriel Rufián. Entonces, por esa cancelación de ese contrato, un portavoz del Ministerio de Exteriores israelí aseguró que España se estaba situando en el lado equivocado de la historia, contra el Estado israelí. Seguramente la embajadora escuchará hoy argumentos muy parecidos. De momento, Exteriores no comenta esta decisión, Ángels. Y el otro aspecto que quería comentar contigo es lo que está pasando paralelamente, que es esa gira de Donald Trump por Oriente Próximo, que coincide con este aumento de la violencia otra vez de Israel contra los palestinos, y eso también hace que todo adquiera una dimensión diferente, porque la omisión de Trump, que primero no piensa verse con Netanyahu en plena escalada de la violencia, de alguna manera se puede interpretar como otro gesto para darle vía libre para su guerra total contra los palestinos, contra la franja. De hecho, lo que hemos visto de Trump es que no deja de firmar acuerdos con dictaduras a las que antes su país rechazaba. Lo ha hecho con Arabia Saudí y con Qatar. Qatar, recordemos, país mediador en el conflicto, en la guerra de Gaza, después de verse con el líder sirio que antes relacionaba directamente con Al-Qaeda, Pablo. Sí, y particularmente para el gobierno interino de Siria, los resultados de esa foto, de su encuentro con Trump y sus decisiones son un avance porque les rehabilita en el mapa internacional. El presidente al-Shara lo celebraba anoche con este mensaje a la nación. Un mensaje en el que calificaba de histórica y valiente la decisión de Trump de levantar las sanciones a Siria que mantenía Estados Unidos a pesar de la huida de Bashar al-Assad el pasado mes de diciembre. El gobierno interino ve ahí una oportunidad clara para la llegada de inversiones que mejoren la economía siria y faciliten la reconstrucción. Bueno, de entrada es reseñable lo que ha conseguido el propio presidente sirio, o los negocios, en pocos meses. Pasar de que la Casa Blanca ofrezca $10 millones por su cabeza a que el presidente lo elogie en público, como hizo Trump en su vuelo hacia Qatar. Hay que afinar un poco el oído, Ángels, para entenderlo, porque lo comentó a bordo del Air Force One. Bueno, Trump quedó impresionado por al-Shara, lo definió como un luchador joven y atractivo.
un tipo con un pasado duro, sentenció. No obstante, sí que trasladó al Sarraj las contraprestaciones que espera Estados Unidos a cambio del levantamiento de esas sanciones. Y entre ellas hay una muy espinosa para Damasco, es la firma de los acuerdos de Abraham que implican el reconocimiento del Estado de Israel. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Vamos a ordenar un poco todo lo que hemos estado contando, porque decimos ahí los ataques que se han recrudecido en las últimas horas con esos más de 80 muertos en los ataques de esta mañana, los 22 niños asesinados ayer en los ataques contra un hospital. Y claro, lo que pasa, Ignacio, es que Netanyahu tiene vía libre, es decir, nadie pone pie en pared, nadie le frena, nadie le para, y esta oportunidad, además de gira en Oriente Próximo de Donald Trump, que, bueno, recordemos que él quería acabar cuanto antes con esto y convertir Gaza con un resort, todo hay que decirlo, pero claro, que ni siquiera se haya visto con Netanyahu, da esa sensación de que para adelante lo que Netanyahu quiera. Sí, es que es terrible, porque cuando escuchas las palabras del presidente del gobierno en el Parlamento es bastante evidente que se le escapa, es decir, es una respuesta parlamentaria, no una meditada decisión. Bueno, se le escapa porque utiliza el mismo término con el que le están preguntando. Pero lo grave de este asunto no es el escándalo de Israel, es que realmente lo que tenemos en Israel y lo que está haciendo Israel en Palestina tiene bastantes indicios de ser un genocidio. Y no es una cosa que diga yo, es una cosa que está investigando la Corte Penal Internacional porque existe una denuncia formal por parte de Sudáfrica y porque las evidencias están a la vista de todos. Un genocidio, la gente piensa que es el Holocausto. Un genocidio no es meter a la gente en cámaras de gas, como ocurrió con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial por parte del régimen nazi. Eso además es un genocidio, pero no tiene que ser así para que sea un genocidio. Un genocidio, según la definición de Naciones Unidas, es el intento de dañar de manera o de exterminar de manera total o parcial a un grupo étnico, religioso, cultural, determinado por medio de actos de crímenes de guerra. Y está bastante detallado y es que lamentablemente para la humanidad lo que está pasando en Palestina tiene estos visos. Es intentar, lo que plantea Trump de mandar a toda la gente fuera y desplazarlas a la fuerza es un genocidio, porque según distintas resoluciones de esta misma Corte Penal Internacional, en otros casos los desplazamientos forzosos son genocidio, aunque no mates a nadie inmediatamente. Bombardear a civiles inocentes, como pasa de manera cotidiana, es un crimen de guerra y también puede formar parte de un genocidio. Y todo esto, todo el plan, hacerlo de manera sistemática, como no ocultan en sus declaraciones públicas buena parte del gobierno de Israel y de sus aliados políticos, que lo que pretenden es que se vayan para siempre y que no vuelvan más, pues claro que es un genocidio. No hace falta que los metas en cámaras de gas, como lamentablemente ocurrió el siglo pasado. No hace falta. Puede haber un genocidio sin necesidad de llegar al horror que supuso el Holocausto en la historia de la humanidad. Y creo que en fin, yo no criticaría a Sánchez por haber dicho genocida en una respuesta parlamentaria, si acaso por no ir todavía más allá, a pesar de que creo que el gobierno español es, dentro de los gobiernos europeos, el que mejor está dando el tipo, al lado de todo lo que está ocurriendo, con el silencio absoluto de buena parte de la comunidad internacional con estos crímenes y con estos indicios clarísimos, en mi opinión, de genocidio. Estefanía. Sí, yo creo que estamos en un contexto donde es ya casi imposible parar a Israel. Por un lado, porque Trump llegó al gobierno de Estados Unidos vendiendo esta idea de que era fácil y sencillo solucionar todos los conflictos en el mundo, mientras vemos que eso no está siendo así. Está de gira por Oriente Medio y se siguen produciendo esos bombardeos y increíbles matanzas. Por otro lado, porque Trump vendió esta idea de, bueno, pues sí, el resort es un sitio hermoso, se pueden construir casas, etcétera, mientras hay una especie de contradicción porque su propio embajador de Estados Unidos en Israel dijo que ahora Trump ha ordenado mandar ayuda humanitaria a Gaza. Es decir, los días pares una cosa nos parece muy grave, los días impares se avalan los planes de Netanyahu porque Israel es su socio en la región. Pero ahora mismo la situación es especialmente crítica. Estaba yo buscando datos para que nos hagamos una idea. Hay 500.000 de personas palestinas en Gaza al borde de la hambruna. Un 90% de los 2,3 millones de ciudadanos que se calcula que hay allí están ahora mismo desplazados. Es decir, la vida no sigue como a veces algunos creen. No, aquí los bombardeos se producen en una región. La gente está totalmente colapsada. Y luego la incapacidad de asumir ninguna crítica sin caer a veces en acusaciones de estar en contra de los judíos o de la propia religión hebrea. Por ejemplo, Macron le dijo a Netanyahu que le parecía vergonzoso sus planes. Y Netanyahu le acusó de ayudar o de apoyar a Hamás. La ministra de Exteriores de Canadá acusó a Israel de provocar una hambruna como un arma política, ¿no? La privación del hambre como arma política. Ahora mismo estamos viendo también, incluso, estaba leyendo, algunos soldados del propio ejército de Israel, reservistas, que se niegan a ir
asumiendo a veces las consecuencias por cuestiones morales. Entonces, la situación es crítica en todos los frentes. Hay oposición interna, porque mucha gente, esto lo dijimos desde el principio, vio en esta guerra, más allá obviamente de lo lamentable de los hechos de octubre que se produjeron con los asesinatos en territorio de Israel, pero mucha gente lo vio como la huida hacia adelante de Netanyahu para cerrar filas alrededor de la bandera y que no hubiera críticas por sus planes legales o por sus otros escándalos. Vemos que hay oposición interna, vemos que Estados Unidos, el propio Estados Unidos, la gente que apoyaba a Biden protestó en las universidades. Vemos que hay esta idea de, bueno, hay que introducir ayuda humanitaria, pero al final del día, pese a la oposición internacional, nadie hace realmente nada. Y yo creo que ahí el presidente del gobierno, aunque ayer hizo estas declaraciones, sí que hay periodistas que revelan que aunque se canceló el contrato famoso de los 6 millones de euros de penalización, hay otros contratos que podrían seguir en curso. La posición de España de fondo en Oriente Medio no solo es la correcta, sino que además es la buena. De un conflicto que, en fin, spoiler, no ha creado Pedro Sánchez, lleva 7 décadas, lleva 70 años en marcha. En mayo del 24, el Real Instituto Elcano publicó una encuesta sobre la percepción de los españoles. Y la realidad es que la posición de España, la posición expresada a través del Gobierno de España, es también la posición de los españoles. El 60% de los españoles creen que el conflicto debe solucionarse con 2 estados. Y el 78% ya en aquel momento se posicionaban muy a favor del reconocimiento inmediato del Estado de Palestina, que es lo que ha hecho el Gobierno de España y que es lo que ha molestado durante los últimos meses especialmente a Israel. E Israel en todo este tiempo, además, no solo en nuestro país, sino en muchos otros, lo que está perdiendo es legitimidad de cara a la opinión pública occidental, que la habían tenido probablemente como consecuencia de todo lo que el gobierno alemán nazi hizo durante 5 años. El 63% de los españoles creían en 2016 que ambas partes en el conflicto en Oriente Medio tenían la misma responsabilidad. Hoy, y solo 1/3 culpaban a Israel. Hoy esos porcentajes se han invertido, lo cual evidencia que la posición del Gobierno de España no solo es la correcta, es la buena, y además cuenta con el apoyo de la ciudadanía en nuestro país, que además a nuestro país le está dando un elemento de influencia singular en un contexto de turbulencias geopolíticas ante todo el mundo árabe, que además antecede decisiones que parece que quieren tomar en otros países. Macron hace un mes sugería que en junio podría reconocer a un Estado palestino. En el Reino Unido los laboristas están por la misma labor después de que 140 países ya lo hayan hecho. Dice una columna de Haaretz publicada esta semana: no quiero estar en el lado de los que permanecen en silencio y no hacen nada, porque la oscuridad no es solo estar con aquellos que aprietan el gatillo, sino se encuentra también en el silencio que tienen aquellos que no sufren por lo que pasa alrededor. Ya, Nacho, pero el silencio es mayoritario. Es decir, que la postura de España, y lo decía antes Ignacio, la postura de España es verdad que quizás la que va siempre un paso más adelante del resto de socios europeos, del resto de la comunidad internacional, pero el silencio al que se refiere esta columna de Haaretz es mayoritario. Es decir, no hay ningún tipo de presión a nada y a nadie para que pare Netanyahu esta masacre o este genocidio. Los complejos de algunos gobiernos de Occidente en relación a este tema se explican por la historia del siglo XX y en particular... Ya, pero en algún momento habrá que superarlo. Probablemente, y debe haber una correlación de fuerzas también distinta que lo haga posible. Estefanía, yo creo que señalaba una constatación. Hasta que Estados Unidos no ponga freno, Israel no va a tener freno. Porque el freno se pone por la base de la fuerza. Esa es la realidad. Y en las democracias se intenta que el freno se ponga por la base de la legitimidad que tienen las opiniones de los ciudadanos en relación a lo que dicen sus gobiernos. Y tú señalabas al principio de la tertulia que este es un tema intermitente, pero que no acaba de condicionar a la opinión pública de nuestro país u occidental, que se mira hacia otro lado. Esa posición que tenemos los ciudadanos y esa posición, y por eso es importante cuando traéis a colación en la agenda pública este tipo de temas, condicionan las posiciones. Y la realidad es que la sociedad occidental, una parte importante de la sociedad occidental, ha vivido durante muchos años de este conflicto que ya lleva 7 décadas con muchas contradicciones como consecuencia de lo que hizo Occidente, una parte importante de Occidente, en el siglo pasado con los judíos. El Abierto. Ser podcast.
En el abierto Ignacio Escolar, Estefanía Molina y Nacho Corredor, hablando del recrudecimiento de la ofensiva, de los ataques de Israel contra la Franja de Gaza y después de todos los movimientos diplomáticos en torno a ello, o la ausencia de movimientos diplomáticos en torno a ello, con el enfado de Israel por haber hablado ayer Pedro Sánchez en la sesión de control al gobierno de Israel como un Estado genocida. Y pedía la palabra Ignacio. Sí, quería comentar un asunto. Es verdad que en esta comparación, esta razón que explica por qué muchos países europeos se niegan a ser más críticos con Israel, tiene mucho del sentimiento del remordimiento de culpa cultural que está en esas sociedades. En Alemania, por ejemplo, la memoria histórica, el recordar desde la escuela lo que fue el régimen nazi, su crueldad, su absoluta inhumanidad, los crímenes horrendos que cometieron durante el Holocausto, es parte de su ADN cultural. Pero lo más llamativo de esto es que hay gente, una parte de la extrema derecha mundial, está al mismo tiempo intentando reescribir esa etapa de la historia al tiempo que justifican a Israel. Sí. Es decir, que lo realmente coherente es oponerse, por supuesto, al Holocausto y a lo que sucede ahora en Israel, aunque no creo que se pueda poner a la misma altura, porque afortunadamente espero que nunca se repita algo como el exterminio industrial que puso en marcha el régimen de Hitler en los años 40. Pero es que no hace falta llegar a esos extremos para que sea tremendamente criticable y desde luego rechazable e inhumano los crímenes de guerra que está cometiendo Israel. Porque ya no hablamos de cortar la luz, que eso ya justificó en su momento acusaciones de crímenes de guerra contra Rusia durante la invasión de Ucrania, que eso está pasando de manera cotidiana todos los días. Estamos hablando de desplazamientos forzados de población que pretenden que sean permanentes. ¿Por qué esta presión de que se vayan para siempre de aquí, que no oculta una parte de los discursos de la derecha israelí, entra en la definición de lo que es un genocidio? Sin que se muera nadie, sin que asesines a nadie. No hace falta que además les bombardees, como están haciendo de manera sistemática desde hace meses. No hace falta que además ya ni te molestes en ocultar cuando existen eso que antes se llamaba daños colaterales, que son civiles inocentes, mujeres, niños, gente que no tiene nada que ver con los también condenables crímenes de Hamás, que tampoco hace falta que te parezca bien Hamás, ni minusvalorar lo que supuso los asesinatos y la masacre que puso en marcha Hamás para criticar esto. Entonces me parece que aquí el problema es que una parte de los líderes europeos, más allá de que les sea más complejo pelear con su opinión pública e intentar explicarles que los derechos humanos se violan en el siglo XX y en el siglo XXI, hay también una parte de intereses que Trump no oculta, porque ahora mismo, ¿cuál es lo que define la política exterior de Trump? ¿Algo más que los intereses? ¿Cómo es posible que haya más sanciones para Europa que para los países que antes se les criticaba por violar los derechos humanos? Ayer, Ignacio, recordábamos otras visitas de otros, podemos remontarnos muy atrás en la historia, de otros presidentes de los Estados Unidos a Oriente Próximo, que eran para intentos de paz, para intentos de negociación, para intentar sentar en la misma mesa a líderes palestinos. No, Donald Trump ha ido a Oriente Medio a hacer negocio. Es decir, nosotros cada vez que hablamos de esta gira ha conseguido un contrato de 600.000 millones, ha conseguido un contrato, ha ido para eso. Es así. Lo que pasa es que al final la lección que se está dando a todo el mundo es la primera potencia, esa que nos daba lecciones de derechos humanos a toda la humanidad y que puso en marcha determinados mecanismos, lo hizo para el tercer mundo. Para ellos no cuenta, y además incluso ni siquiera para sus aliados cuenta, porque ya da igual ser un gobierno tirano que ser un gobierno democrático. Puedes ser mejor aliado de Trump si funcionas con sus códigos siendo una dictadura. Estefanía. Absolutamente. Lo que tú decías, Ángel, Trump utiliza todos los resortes políticos para lograr cuestiones económicas. Lo estamos viendo con la guerra arancelaria. La guerra arancelaria es un arma de presión política cuando existen otros mecanismos multilaterales, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio. Estaba estudiando hace poco el caso cuando Estados Unidos quiso imponer sanciones a Europa. La última vez que puso aranceles, por ejemplo, al vino y otros productos, no a toda Europa, solo a algunos países, entre ellos España, fue a través de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, eso existe. La cuestión es que Trump sabe que la vía unilateral le renta mucho más para luego sacar otros acuerdos, pues que regresen empresas americanas a Estados Unidos, como nos decía un día Arantxa González Laya sobre las sanciones a Suiza, las farmacéuticas y otras tantas cuestiones. El tema es que lo que estábamos diciendo de las opiniones públicas, no hay país de Europa que visite capital, gran capital, ciudad. Este fin de semana, por ejemplo, estuve en Malmö, había una manifestación pro-Palestina. Es decir, la opinión pública sigue presionando. Creo también que hay un problema, sí, como se estaba diciendo, del remordimiento de Europa. Hay que recordar, creo que fue un político, un ministro alemán, que dijo que ellos se sentían responsables de la defensa del Estado de Israel.
Eso sigue pesando. Y luego también que a veces interpretamos las relaciones internacionales desde un punto idealista, como debería ser, cuando, por ejemplo, en muchos conflictos donde la Unión Europea sí se ha puesto más taxativa, ahora hablaremos de la cuestión de Ucrania, no ha sido por altruismo. Es decir, seamos también sinceros con nosotros mismos, ha sido porque percibía en Rusia una amenaza. Claro, si eso lo extrapolamos al caso actual, si leemos la política internacional desde el punto de vista idealista, todo el mundo quiere que esto cese. Por otro lado, si lo leemos desde el punto de vista realista, la Unión Europea, por un lado, no tiene suficientes mecanismos, a lo mejor no tiene tanta capacidad de presión, y quien la tiene no está viendo ahí una visión idealista de las relaciones humanas. Estados Unidos no está viendo ahí una visión idealista, está viendo una perspectiva realista de qué es lo que le conviene a su país, y luego, por otro lado, también a la espera de la reacción de la oposición. La última vez que hubo refriega con España, creo que Abascal se plantó allí en Israel. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta, ¿ibas a decir algo? No, digamos que la diferencia que introduce Trump nueva en la política exterior no tiene que ver, en mi opinión, tanto con que se guíe por intereses, sino que se guía por intereses personales. Totalmente, no. Eso, eso, desde luego, condiciona todo. Él hace esta gira como hombre de negocios. Sin que duda. Además es presidente de los Estados Unidos. Y además lo reivindica. Claro. O sea, sería inaceptable en el contexto de un gobierno de España ese planteamiento. Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de la otra guerra. Vamos a hablar de la guerra de Ucrania. Abierto Ignacio Escolar, Estefanía Molina y Nacho Corredor. Vamos con la otra guerra, con la guerra de Ucrania, porque el futuro de este conflicto pasa hoy por la ciudad turca de Estambul. Hoy tiene que haber esa primera reunión, ese primer cara a cara en 3 años entre negociadores rusos y negociadores ucranianos, una cita a la que finalmente no ha acudido Vladimir Putin, a pesar de que fue él quien propuso a Zelensky retomar los contactos directos para encontrar una salida a la guerra, a la crisis. Enviado especial a Ucrania, Nicolás Castellano, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Lo que ha pasado es que al final el presidente ruso ha enviado a Turquía una delegación de bajo nivel para que se reúna con el equipo de Volodymyr Zelensky, que sí ha viajado, el presidente ucraniano sí ha viajado personalmente a Estambul, aunque no se sentará en la mesa dispuesta por los anfitriones turcos. Sí, hay que recordar que Putin proponía el sábado al domingo, en esa madrugada, esta reunión que parecía ser que podría ser clave para establecer un alto al fuego a corto plazo. Este era el anuncio. 15 de mayo, proponía Estambul, Turquía, de nuevo 3 años y un mes después, para retomar las negociaciones bilaterales. En ningún momento, cierto es que Putin aludió a un encuentro cara a cara con Zelensky, que hizo esa jugada maestra. Recogió el guante de Putin y dijo: yo mismo estaré en Estambul el próximo jueves. Y finalmente ahí se ha plantado. Durante toda la semana ha presionado a Putin de distinta manera. Incluso Donald Trump ha hecho mención a que Putin podría haberse presentado en Estambul. Trump también especuló con la posibilidad de desviar su avión presidencial para estar presente en estas posibles negociaciones cara a cara. Lo cierto es que la foto de hoy queda muy desdibujada, con ese negociador, digamos, de segunda, tercera categoría, el mismo de hace 3 años y un mes. Es decir, Putin le lanza el mensaje a Ucrania, a la comunidad internacional, que se vuelve a la casilla cero. Este negociador es ultranacionalista, muy putinista, y lo que planteaba en aquel momento era la claudicación de Ucrania, el reconocimiento de quedarse Rusia con todas las tierras, y por tanto que también Ucrania no entrara en la OTAN, no entrara en la Unión Europea y que no tuviera más acceso a armamento. Así que volvemos a la casilla de salida. Y hace unos minutos, como hacía referencia también Sastre en el boletín, ha hablado Marco Rubio. Que espera resultados en los próximos días, y de todas maneras dice que Estados Unidos está abierto a cualquier fórmula para intentar encontrar esa paz. Lo cierto es que esta noche, Ángels, aquí han continuado los ataques por prácticamente todo el país. Claro, eso es lo que iba a decirte sobre el terreno. Esto es la cuestión diplomática, pero sobre el terreno la guerra continúa, y continúa cobrándose decenas de vidas a diario. Tú has pasado la noche en un hospital del frente donde has constatado la llegada incesante de heridos a unos servicios médicos que no pueden parar de trabajar, que no se pueden detener. Sí, hemos estado en un hospital del frente, muy cerca de Pokrovsk, no podemos dar la localización por temas de seguridad, y este era el sonido. Camilla llegando constantemente con soldados heridos en el quirófano, Basil y los médicos intentando salvarle la vida.
Impresionaba a Ángels las manos de ese soldado, el rostro famélico, manos negras, hacía mucho tiempo que no se podía sanear, duchar, el olor era tremendo y también las heridas que tenía en el estómago, en las piernas y los gritos de dolor cuando, a pesar de que le habían puesto morfina, no soportaba que lo tocaran los médicos, le hacían una ecografía en el tórax para comprobar los daños. Otro Basil de 44 años acababa de llegar y nos enseñaba su brazo. Un soldado ruso que estaba en cautiverio cogió el rifle y empezó y quería matar a todos. Él reaccionó, él como bloqueó a este soldado y resulta que él recibió esta herida de una bala. Pero salvó. Un disparo que le destrozó el radio, vimos después la radiografía con el hueso absolutamente roto. Y Damián, de 28 años, acababa de ser herido también en Pokrovsk. Habla de Pokrovsk como un sitio horrible donde están atacando constantemente los rusos, con drones, con todo tipo de armamento. Y el cirujano jefe del hospital, Eduard, nos decía, Ángels, que llegan cada día de media 100 soldados solo a este hospital de campaña, así que multipliquemos por los miles de kilómetros de frente y nunca sabremos exactamente, porque ninguno de los dos bandos da cuántos muertos, cuántos heridos hay en cada lado. ¿Y cuáles son las principales heridas que están llegando ahora a los hospitales? Las de los drones. La situación en el frente es muy complicada porque ahora la guerra ha dado un giro. El verano del año pasado, julio, agosto, más o menos así. A ese ataque de dron sobrevivió Wolf, un ex marín que ha estado en 5 guerras y que es el único superviviente de su grupo de élite aquí en Ucrania. Y cuando decidimos estar en el lado correcto fue cuando vinimos para acá. Mi grupo fuimos 7 que llegamos y ahora mismo estás hablando con el único que queda de superviviente. Se había enfrentado a los talibanes, había estado en Irak, en guerras también en África y lo cierto es que nunca había visto nada parecido. Y se enfrentan a un enjambre de drones en el cielo que es de verdad, cuando nos enfrentamos a eso, te digo sinceramente, es mi 5ª guerra. He estado combatiendo el narcotráfico en Colombia, he estado en Afganistán, he estado en Irak, he estado en África y no he visto nada igual y creo que es un cambio brutal. Esto de y dice que él no es un mercenario, Ángels. Somos militares y el militar defiende unos ideales por dinero, obvio. Todo militar en todo el mundo recibe un sueldo y aquí es lo mismo. No hay una... Son las historias del frente, Ángel, las historias de esta máquina de picar carne en la que se han convertido el frente de Ucrania, mientras en el tablero de las negociaciones hoy tendremos la mirada puesta en Turquía. Aquí en el frente los médicos intentan seguir salvando vidas. Nico, gracias. Hasta luego. Pues vamos a ese tablero de las negociaciones, Ignacio, porque Nico lo calificaba de jugada maestra y es verdad que fue un movimiento muy inteligente de Zelensky. Si hay que negociar, sentémonos a negociar Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, que son las dos personas afectadas, uno como invasor y otro como invadido, con esta guerra de Ucrania. Sí, ya ha dejado claro que el que tiene menos ganas de llegar a la paz no quiere es el que no paz. Quiere ir a la mesa de negociación. Entonces, sí, desde luego, desde ese punto de vista lo es. La parte negativa es que te demuestra que este conflicto no se va a solucionar por mucho que Trump piense que se arreglaba en 15 días. Porque hay una parte, que es la parte invasora, que además esa posición que ha tenido ese supuesto árbitro mundial, que es Estados Unidos, ha debilitado completamente las aspiraciones de Zelensky, de una paz justa. Ucrania está asumiendo ya que va a perder parte de su territorio, que va a tener que comprometerse a no adherirse a la Alianza Atlántica y aún así se encuentra con que Putin quiere más, con que Putin pide más. Y esto en gran medida responde a la pésima negociación que ha puesto en marcha Donald Trump al asumir desde el minuto 1 todas las premisas de Putin y al públicamente reñir y humillar a su supuesto aliado Zelensky, como lo hizo en ese encuentro infausto en la Casa Blanca. Con lo cual, desde el punto de vista estratégico, sí, es una gran jugada de Zelensky haber intentado forzar la presencia de Putin, que incluso gente no alineada, como fue el propio Lula, le dijera a Putin, tienes que sentarte, tienes que ir allí a hablar, y que finalmente Putin no lo vaya a hacer. Pero siendo esta una pequeña victoria, no da tampoco mayores esperanzas para la paz. Bueno, esto esperamos todos que acabe en un escenario muy determinado, que sea en un escenario de paz. Está por ver cuál es el coste de esa paz, no solo material o en vidas humanas, sino sobre todo que nos hemos cargado por el camino. El derecho internacional cada vez más cuestionado desde más sitios y sobre todo de forma inquietante desde aquellos que tradicionalmente lo habían impulsado, como son los propios Estados Unidos. Rusia
como China es un imperio. En términos históricos, yo diría que hasta geográficos, y conviene saberlo para entender cómo actúan los imperios. Estados Unidos se había querido consolidar como un imperio y de hecho ha actuado como tal durante mucho tiempo. Ahora Trump parece que quiere inhibirse de esa responsabilidad. Y eso expresado en estos términos puede parecer etéreo, pero la realidad es que ante la inhibición de los Estados Unidos en lo que pasa en el mundo, China y Rusia ejercen como lo que siempre han sido, dos imperios. Y es bueno saberlo porque también probablemente en los últimos meses y años, desde la Unión Europea, no hemos tenido claro lo que implica que Rusia sea un imperio. Un imperio con el que convivimos, porque de hecho compartimos continente. Rusia es Europa también, no es la Unión Europea. Y si la Unión Europea no tiene capacidad en este contexto de generar una lógica de incentivos que frenen ese alma imperialista de Rusia, es, y creo que conviene decirlo, porque no tiene capacidad de disuasión militar. Y como la Unión Europea no tiene capacidad de disuasión militar, no tiene armas que fuercen a una resolución diplomática de este conflicto. Quien lo tiene, y lo tenía, son los Estados Unidos, que es gracias a quien, y a la administración Biden en particular, Zelensky pudo resistir durante los primeros meses de esta guerra. Desaparecido la vocación de los Estados Unidos de ejercer, muy criticado, por cierto, durante mucho tiempo esa vocación por una parte de la parte más progresista de Occidente, del guardián de las libertades en Occidente, la pista de aterrizaje para Rusia o China es impresionante. Estefanía. También creo que es un movimiento inteligentísimo por parte de Zelensky, porque aquí hay que tener en cuenta que se está librando una guerra en el campo de batalla, pero también otra en los despachos. Y cargarse de argumentos, demostrar Zelensky que él sí que está dispuesto a llegar hasta el final para llegar a un acuerdo, creo que arrincona a Trump desde que él y su vicepresidente han comprado de forma acrítica absolutamente todo el ideario y la postura del Kremlin. Eso demuestra también para estos partidos y personas que dicen en nuestro país que Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen son los señores de la guerra, que a lo mejor el señor de la guerra es el que no quiere estar sentado hoy en esa negociación, que es Vladimir Putin. Esto de comparar agresores con agredidos clama un poquito al cielo. Y aquí, en esta negociación, hay la idea que sale estos días de que en el año 2022, en marzo, ya se había intentado una especie de negociación y dice el relato prorruso, el relato ruso, que es que los aliados de Occidente habían vetado la posibilidad de que Zelensky llegara a un acuerdo. Hay que recordar que pasó en marzo del 22. Para empezar, hoy sigue habiendo guerra 3 años después, porque Ucrania resistió y yo creo que es algo que no se esperaba a Rusia. Hay un libro muy interesante de Simon Schuster, que es el corresponsal del Time, que cuenta que parte de la estrategia rusa en muchos sitios que había ido invadiendo a lo largo de la historia era que cayera la capital. Y un asesor de Zelensky le dijo que era precisamente lo que había que proteger, y es lo que movilizaron tropas hacia Kiev y protegieron el aeropuerto de Hostomel. ¿Qué ocurrió? Gracias a eso, Kiev resistió y luego también Ucrania pudo recuperar el frente de Kharkov. Por tanto, en aquel momento, Rusia no se sentó en la mesa en el año 2022, en marzo, porque de buena voluntad quería un acuerdo. Se sentó porque temía que hubiera un colapso del ejército ruso. Eso es básicamente lo que pasó. Y Ucrania, con muy poca ayuda, se vio que podía resistir y que los aliados le podían ayudar a intentar recuperar territorio. Más allá de eso, yo creo que lo más importante sigue siendo lo que dijo Zelensky en la Casa Blanca: garantías de que Rusia no les vuelva a invadir. Esto es fundamental. E insisto, esta guerra nunca ha sido por territorios. Esta guerra ha sido porque Rusia no puede soportar que donde cree el nacionalismo ruso, que nació la madre patria rusa, que es Ucrania geográficamente, avance a ser un país más occidental, más democrático, con muchas más libertades, porque por comparación Rusia cada vez es una autocracia más cruda. Y claro, sus ciudadanos, si creen que los ucranianos son rusos descarriados y tienen más democracia que ellos, algún día eso va a ser flagrante. Nacho, ¿querías añadir algo por cerrar? Sí, bueno, muy rápido. Digamos que comparto los sesgos, que además creo que son los correctos, de interpretación de este conflicto de Estefanía, pero quiero añadir algún elemento adicional. Rusia no va a dar ninguna garantía nunca de no volver a invadir a Ucrania. No lo va a hacer. No va a ocurrir. Y como no va a ocurrir, y todos deseamos que haya un escenario, por lo menos de ausencia de conflicto, habrá que buscar algún tipo de solución que permita llegar a ese escenario sabiendo que eso no va a ocurrir. Porque incluso si Putin lo hiciera,
Rusia, que tiene una tendencia histórica a actuar como un imperio, no va a dar ninguna garantía. Y 2, Ucrania resistió de forma sorprendente para todos por el liderazgo de su presidente, que 3 años después sigue al frente. Pero Ucrania resistió porque una parte de Occidente decidió que lo bueno era ayudarle. Si no hubiera decidido esa parte occidente, Estados Unidos y la Unión Europea, que había que ayudarlo, no hubiera resistido, como ha pasado y pasa en tantos conflictos, en tantos sitios, permanentemente. Y cuando tenemos a Estados Unidos, que se está inhibiendo de la responsabilidad que había liderado históricamente de defender el mundo libre, insisto, ante la crítica de una parte de los progresistas del mundo, vemos cuáles son las capacidades o no que tiene Ucrania. Te dejaré cerrar a la vuelta, Estefanía. Íñigo modera el abierto, Estefanía, cuando tú quieras. Breve, que quiero cerrar ya el asunto. Con permiso de Íñigo y de Ángels. No, decía Nacho lo de las garantías de la paz. Es que las garantías no las tiene que aportar Rusia, las tienen que aportar los aliados. Y yo creo que es precisamente lo que ahora mismo está en cuestión. Lo que exige Zelensky a Estados Unidos, o incluso de lo que se está debatiendo en el seno de la Unión Europea, es que garantías se le pueden dar a Ucrania. Se ha hablado de la cuestión de movilizar tropas, que es muy controvertido. Es decir, Putin va a seguir desafiando a la OTAN y a los tratados y lo que haga falta. Si enviamos tropas, tenemos que asumir consecuencias, es decir, que si se produce un ataque hay que responder, por lo cual es muy controvertido. Y otras tantas cuestiones. Y sobre el tema de la OTAN, yo decía antes, ¿no?, los motivos de esta guerra. Aquí hay una cosa que es evidente, es decir, si Ucrania no entra en la OTAN no es porque Rusia no quiera, es porque la OTAN no ha querido que entre Ucrania. Y esto explica, y también ahí le llevo la contraria a Nacho, yo creo que desde el minuto 1 sí se asumió el riesgo de que el imperio ruso colapsara. Vamos a llamarlo imperio ruso, en el sentido de a Ucrania se le fueron dando la ayuda a cuentagotas, intentando no dañar las líneas rojas de Putin por miedo a esto de que se nos tira un arma nuclear, etcétera. Esto ha generado que Ucrania ha ido combatiendo con una mano a la espalda y no con toda la ayuda que podría haber requerido en cada momento. Hasta hace poco, o sea, hasta no hace poco, no habían llegado los aviones de combate. Es decir, esta idea de que no hemos tenido en cuenta que Rusia era una amenaza desde el minuto 1. Tanto es así que no la hemos ayudado suficiente. Yo es una teoría que sostengo. Creo que no hemos ayudado suficiente a Ucrania a ganar esta guerra porque siempre hubo miedo a la caída del imperio ruso. Muy breve, 15 segundos. Bueno, porque la realidad me gustaría saber y que algún día destiláramos qué significa ganar esta guerra y qué consecuencias tiene ganar esta guerra. Porque es evidente que ganar esta guerra no sería tampoco gratis para el resto del mundo, más allá de los ucranianos. Y un elemento provocador para la siguiente tertulia, Ángels. La de la semana que viene. En Cuba, cuando hubo maniobras con misiles, el mundo se paró. La OTAN probablemente ha hecho cosas análogas que expliquen también la dinámica en la que hoy estamos. Cierro ya así este asunto y lo voy a hacer además con unas palabras de Donald Trump. Estábamos viendo aquí en las televisiones internacionales cómo estaba compareciendo en Doha, estaba hablando sobre todo de cuestiones económicas, pero le han preguntado y ha hecho referencia a su posible visita a Estambul, a esta reunión que tiene que producirse hoy ya entre delegaciones, ante la no asistencia de Putin, entre delegaciones de Rusia y de Ucrania. Y esto es lo que ha dicho Donald Trump. I was thinking about going. Dice, estaba pensando en ir a Estambul, pero es muy difícil por lo que estamos haciendo hoy y mañana. Si algo pasara, iría el viernes si fuera apropiado, pero tenemos gente ahora mismo negociando y creo que solo espero que Rusia y Ucrania puedan hacer algo porque tiene que parar. Estas son las palabras de Donald Trump hace tan solo unos minutos en Doha sobre las negociaciones que se tienen que producir hoy en Estambul entre delegaciones de Rusia y de Ucrania. Y vamos a llegar a España, vamos a venir hacia España porque hay dos cuestiones. Una son los famosos mensajes de WhatsApp cruzadas entre el presidente del gobierno y José Luis Ábalos, pero otros todo lo que tiene que ver con la DANA y la gestión de la DANA, porque hay varios asuntos que yo creo que esta mañana que vale la pena que analicemos. Y vamos a empezar por la estrategia que ha decidido optar la que fue consellera de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas. Ella era la responsable de emergencias, la cesó Mazón y la imputó después la jueza de Catarroja, que es la que está instruyendo el caso. Ahora Pradas ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial porque quiere que aparte a la jueza, porque dice Pradas que es una jueza que no es imparcial. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Lo primero, ¿tiene alguna posibilidad de conseguirlo esto, Salomé Pradas? ¿Tiene alguna posibilidad de que aparten a esta jueza de la instrucción?
Prácticamente ninguna, según fuentes del Poder Judicial, porque el órgano de gobierno de los jueces rechaza de oficio las protestas por cuestiones jurisdiccionales, es decir, por aquellas que pueden resolverse acudiendo a los mecanismos habituales de que dispone el sistema. Lo que hace el Poder Judicial en estos casos es remitir al afectado al órgano competente, en el caso de la consellera Pradas, a la Audiencia Provincial de Valencia, donde pueda recurrir las decisiones de la instructora o recusarlas si considera que ha perdido la imparcialidad. Y luego nos ha llamado la atención alguno de los argumentos, te escuchaba a ti hoy a las 6 de la mañana, alguno de los argumentos que emplea la defensa de Pradas en esa queja. Por ejemplo, se queja de algo como que la jueza mira a la Generalitat cuando hay otras administraciones competentes, aunque la ley deja claro que la protección civil corresponde a las comunidades autónomas, o se queja, por ejemplo, de que la jueza diga que la alerta llegó tarde, cuando llegó más tarde, de las 8 de la tarde, cuando ya había muertos por las calles. Directamente, Ángels, el documento de Pradas está repleto de falsedades, medias verdades u omisiones deliberadas. Se queja, como dices, de que la jueza solo acusa a la Generalitat, descartando a otras administraciones a pesar de que tienen competencias en protección civil. Falso. La Ley de Protección Civil y el Plan de Inundaciones de la propia Generalitat otorgan el mando único al gobierno valenciano. Y si Pradas quería que el gobierno hubiera asumido la gestión, haber declarado la situación 3 de emergencia. El gobierno también pudo arrebatar la gestión de la crisis a la Generalitat, pero como dice la jueza, una vez constatado el desastre, no hubiera servido para salvar a las 228 víctimas mortales, que es lo que se está investigando. Segunda falsedad. Salomé Pradas insiste en su escrito en que existía una codirección del CECOPI con la delegada del gobierno Pilar Bernabé para repartir responsabilidades, pero el mando es único, tal y como establece la propia ley valenciana y corresponde a la Generalitat. De hecho, Ángels, si existía codirección, ¿por qué Pradas desconectó en 2 ocasiones a Bernabé de la reunión del CECOPI? Una para pensar qué hacer y la otra para debatir el mensaje ES Alert. Si hubieran compartido la dirección, esas decisiones habrían sido conjuntas. Además, la exconsellera Pradas critica que la jueza califique el aviso emitido a las 20 y 11 minutos como tardío y erróneo. Fue tardío porque a esa hora ya estaban prácticamente todos muertos, y erróneo porque no aconsejó a los valencianos subir a las partes altas para evitar la inundación que les acabó matando. También censura que la jueza hable de manifiesta pasividad de la Generalitat y de la grosera negligencia de la propia exconsellera y de su número 2, Emilio Argueso. Salomé Pradas omite las razones expuestas por la jueza. El CECOPI se convocó tarde, no fueron atendidos los múltiples avisos desde primera hora de la mañana de la EMED, de la CHJ, del 112, y Pradas ni sabía qué era el sistema ES Alert. La exconsellera Pradas, por último, incluye otro motivo más, Ángels, sí, que tal y como ha publicado algún medio, el marido de la jueza de Catarroja, también juez, ha intervenido directamente en la instrucción, una afirmación con la que busca la nulidad de la causa. Omite Salomé Pradas que esas presuntas acusaciones fueran puestas en boca de la Fiscalía de Valencia, que ha desmentido esos hechos en un contundente comunicado público. Campos, gracias. A ti, buenos días. Esto por la parte judicial, ahora hablaremos de ello. Y después ayer les contábamos que finalmente un miembro del Partido Popular español iba a recibir a las víctimas de la Dana. De hecho, es la primera vez que en los ya camino de 7 meses desde la riada alguien del PP se reúne con las víctimas. Ese miembro del Partido Popular iba a verse con ellos a 1.500 kilómetros de Valencia, porque la reunión se produjo en Bruselas. Hablamos de Esteban González Pons, eurodiputado, que ayer se citó con las asociaciones. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Pons se vio con las víctimas, rompió esa barrera del PP y además les pidió perdón. Sí, González Pons se ha convertido en el primer dirigente del Partido Popular en recibir a las principales asociaciones de víctimas. Lo ha hecho aquí en Bruselas, les ha pedido perdón, como decías, lo ha hecho en su nombre tras una reunión que deja además un compromiso que es muy relevante. Se compromete a que el Partido Popular Europeo deje de bloquear la comparecencia de las víctimas en la Eurocámara, porque hasta en 3 ocasiones el PP y la extrema derecha han votado en contra de admitir a trámite la petición de comparecencia de las asociaciones que quieren exponer a los eurodiputados sus necesidades, sus problemas e impulsar una investigación desde aquí, desde el Parlamento Europeo. Y el último bloqueo se producía ayer mismo, minutos antes de que Esteban González Pons se reuniera con las víctimas. Se votaba la admisión a trámite de esa comparecencia y de nuevo el Partido Popular votó que no, votó en contra. Eso cambiaría a partir de ahora según el compromiso adquirido por Esteban González Pons, pero pone una condición. Lo único que hemos pedido, y son ellos los que lo tienen que decir, pero yo creo que lo han entendido, es que el título de la investigación no prejuzgue el resultado, porque una investigación se hace porque hay algo que se quiere encuestar, que se quiere descubrir.
Si ya en el título ponemos la conclusión, nos podemos saltar la investigación. Es decir, que no haya referencias a la actuación del Gobierno de la Comunidad Valenciana en el título, como sí podemos leer en la exposición de motivos de la petición que se rechazó ayer. En esa petición, la asociación pedía una investigación exhaustiva y transparente sobre la gestión de la crisis por parte del Gobierno de Mazón, con el fin de esclarecer responsabilidades. Lo que quiere el Partido Popular aquí en Bruselas es una investigación, pero con un título neutral. Ángels. Enrique, gracias. A vosotros. Una vez ocurrió esa reunión entre las víctimas con un eurodiputado, con cargos de la Unión Europea, con la presidenta de la Comisión, la vicepresidenta, la del Parlamento Europeo, después de que las víctimas verbalizaran que habían tenido que irse a Bruselas para que alguien del Partido Popular las recibiera. De hecho, las recibió primero las instituciones europeas antes que el propio Partido Popular, porque Esteban González Pons las recibió 24 horas después. Bueno, pues después de todo esto, ayer el PP en Valencia lanzó esta versión, escuchen, porque es tremenda. Es el secretario general del partido en Valencia, Juan Francisco Pérez Llorca, que dice que si las asociaciones quieren reunirse con Mazón, pues que lo pidan, que le llamen. Bueno, yo creo que en unas circunstancias donde hay aún mucho dolor, la idea de que se fuesen reunido de forma privada con el presidente yo no la veo mal. Dicho esto, si las asociaciones se quieren reunir con el presidente, que lo soliciten, que lo va a hacer, estoy convencido de ello. Insisto, yo como portavoz del Partido Popular y secretario general del Partido Popular, si también quieren reunirse con el Partido Popular, estaremos abiertos a reunirnos, por supuesto que sí. Que lo pidan, que pidan reunirse con el presidente de la Generalitat, que no las ha recibido casi 7 meses después de la Dana. Claro, las asociaciones de víctimas no van a pedir esa reunión con Mazón. Carmina Giles, vicepresidenta de una de las asociaciones, estuvo anoche en Hora 25. Nosotros no vamos a pedir una reunión con Mazón, por supuesto, ni queremos tampoco una reunión con Mazón. Tenía que haberla querido él desde un principio y no la ha querido, ni ha querido a la reunión, ni ha querido acercarse a nosotros, ni ha querido reconocernos, ni reconocer a nuestros familiares, ni reconocer a las víctimas, ni saber nada nuestro. Nosotros somos un reflejo de su negligencia. Claro, es que la indignación, Ignacio, va subiendo escalones. Nos indigna a nosotros qué no estará pasando por la cabeza de todas aquellas familias de las víctimas de la Dana. Primero, por lo que está haciendo la consellera imputada, la exconsellera imputada. El papel del Partido Popular, que aquí no las ha recibido, que las recibe en Europa, que se niega con voto explícito a que esa comisión de investigación, a que puedan comparecer ellas ante la Cámara. Y después ya lo del secretario general del Partido en Valencia diciendo pues que llamen, que pidan una cita. La reciben en Europa y es casi, si me apuras, una anécdota dentro de la batalla interna del PP valenciano, claro, donde González Pons y Mazón están en y porque yo creo que no le ha tocado distintos. otra. No, y porque hay una batalla interna por el liderazgo del PP valenciano donde todos asumen que no va a ser Mazón, que tendrá que irse, y en esas guerritas internas que existen en ese territorio en el PP, pues Mazón y González Pons están en sitios opuestos, con lo cual eso también explica esta reunión y por qué deciden hacerla en Europa. Pero volviendo a la estrategia de Pradas, es verdad, como ha explicado Campos, que es imposible que el Poder Judicial vaya a apartar a la jueza, pero esto forma parte de otra estrategia distinta. Lo que está buscando los abogados de Pradas y me atrevo a decir el PP valenciano es generar una serie de puntos, de fricciones, para marcar la idea de que esta jueza es imparcial. Porque no nos olvidemos, siempre que al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. Siempre. O sea, esto ha pasado de manera, en fin, podemos ir a los últimos 10 años, absolutamente todos los procesos judiciales, cómo al final, de una manera o de otra, ha conseguido cambiar de juez. Por la Gürtel ni me acuerdo ya de cuántos pasaron con ese tipo de estrategias. Y en este caso van a intentar lo mismo, y ya empezó esta estrategia con esa difamación diciendo que es que en realidad no juzgaba a ella, sino su marido, que es otro juez. Decían, coinciden en el centro de trabajo. Hombre, claro, es que están inundados los juzgados normales donde tendría que trabajar esta jueza y va a la Ciudad de la Justicia de Valencia y ahí también trabaja su marido. Y se ven en el trabajo, qué extraño, ¿no? Que se vean una pareja que te coincide en la misma oficina, que se vean, ¿no? Esto no ha pasado nunca en ningún sitio. Es que también se ven en casa, ¿eh? Bueno, diría más, yo juraría que duermen juntos, pero claro, todo esto, insisto, forma parte de esa estrategia y va a fracasar en este primer intento, pero ya veremos, porque ya sabemos por los propios WhatsApp del Partido Popular lo eficaces que han sido sus estrategias para controlar los tribunales claves en España desde detrás, como decía un senador del Partido Popular, hablando del Supremo.
pero que esa explicación del Supremo te vale también para el TSJ valenciano. Es decir, ha habido de manera sistemática durante años y años y años una estrategia que fundó Trillo y que fue muy eficaz y que ha permitido, pues eso, que el PP pueda permitirse cambiar de juez y no de abogado cuando una causa judicial le va mal. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Ignacio Escolar, Estefanía Molina y Nacho Corredor, hablando de la estrategia del Partido Popular en todo lo que tiene que ver con la gestión de la DANA, de ese intento de recusación por parte de la exconsellera imputada de la jueza de Catarrocha que está instruyendo el caso. Y decía Estefanía y dice Ignacio una cosa que tiene mucha razón. El Partido Popular habitualmente lo que hace es que cuando las cosas no le van a ir bien judicialmente no cambia de abogado, sino intenta que cambien al juez. Es que fíjate, yo creo que la juez está haciendo tan bien su trabajo, es decir, estamos sabiendo tantas cosas y no como creo que pretende el PP dar a entender que la juez es de parte o es una especie de activista. La juez sencillamente se está dedicando a rellenar los huecos que se desconocen de esta investigación o que hasta la fecha había que clarificar. Porque es su labor, reconstruir los hechos y saber clarificar qué culpas se pueden atribuir a cada quien o si no hay ninguna culpa penal que se pueda atribuir a nadie. Por tanto, lo que está haciendo la juez es, yo creo, construir la verdad judicial o la verdad de los hechos. ¿Qué ocurre? Eso le viene muy mal al PP porque yo creo que desmonta parte del relato que ha intentado sostener desde el minuto 1. Por ejemplo, cuando tenemos que esperar a que la juez diga que emitir las emergencias depende de la comunidad autónoma, cuando, oh sorpresa, ya lo veníamos diciendo, cualquiera que se haya leído el estatuto de una comunidad autónoma o conozca las atribuciones competenciales en España, sabía que las emergencias dependen de la comunidad autónoma. Claro, entonces, una cosa es, ahí juega, creo que hace el juego el PP, una cosa es el chau chau, ¿no? Que el run run, el debate social, que ellos pueden colar su relato y hacer una difusa atribución de responsabilidades, ¿no? Porque el gobierno de España luego no ayudó. Ya, pero cuidado, lo que está diciendo la juez es la competencia era de la comunidad autónoma. Entonces, el problema que tienen es que la juez está diciendo cómo son las cosas y eso les viene mal. Cuando precisamente el relato del PP era echarle la culpa a Teresa Rivera. Cabe recordar la campaña que le tenían montada en Europa bajo esta idea de que era culpa de la cuenca hidrográfica del Júcar, que si no avisó a tiempo, cuando ya dijimos en este programa, yo lo dije, que esto no funciona así, es que no va ni siquiera de un email, el email es protocolario. Los departamentos de emergencias de las comunidades tienen acceso a tiempo real a la información de si crecen o bajan los ríos, aunque los organismos esos que informan sean estatales, emiten información a tiempo real. Eso por un lado. Y por otro, porque se dice que es que el Barranco del Pollo estaba en malas condiciones, porque Teresa Rivera, tal y cual. Según prensa local, no hace falta ir a medios nacionales, el Barranco del Pollo estuvo emitiendo información el sensor, hasta que el sensor se lo llevó la riada, pero hasta entonces ya estaba subiendo el caudal, ya estaba siendo motivo de emitir una alerta. Por tanto, aquí el problema está con los hechos o con la clarificación de los hechos. El PP ha querido echarle la culpa al gobierno de España en la segunda parte de esta tragedia, que es, una vez se ha producido la tragedia, ¿quién viene aquí a ayudar? Es la comunidad, es el gobierno de España. Entonces hay gente que en esa segunda parte a lo mejor si ha estado no conforme con el gobierno de España, cree que tendría que haber sido más proactivo el gobierno de España. Ya, pero esa es la segunda parte de la historia. Aquí estamos clarificando la primera. Este es el tema. Y por cierto, qué triste tener que irte a Europa a que alguien te dé un trato mínimamente humano como víctima de la tragedia, que se reúna contigo Ursula von der Leyen o que González Pons pues agache la cabeza y diga que lo lamenta. Nacho. Sin duda es anómalo que la presidenta de la Comisión Europea se haya reunido antes con las víctimas de una catástrofe natural en Valencia que las propias autoridades valencianas, ¿no? Bueno, en todo el intento de defensa penal que hay por parte de algunos de los responsables, está habiendo una asunción de responsabilidades políticas. Lo hemos comentado además en las últimas semanas, cuando se señala si Mazón estaba o no cuando tocaba, intentando inhibirse de responsabilidad penal, diciendo de quién era la competencia o no y señalando dónde estaba o no. En el fondo lo que evidencia es su responsabilidad política que ya le inhabilita, digamos, para el futuro del cargo que representa, ¿no? Y además aquí hay dos temas. Hablaba de las distintas fases Estefanía Molina también. El día de la gestión, el día de la DANA, hubo una concatenación de irresponsabilidades y de malas decisiones. Pero es que 6 meses después las sigue habiendo. Y eso es muy difícil ya de entender. O sea, solo desde la desfachatez es posible comprender algunas cosas. Y hay un elemento que a mí, llámame naif, sí que me sorprende.
que es la incapacidad de una organización, hablo de un partido político, hablo del Partido Popular de Valencia, de deshacerse de un líder. ¿O es que aquí las organizaciones están absolutamente cooptadas por sus líderes? ¿Es que los partidos que tienen una función constitucional, que además deben tener un funcionamiento democrático, que además son la base estructural que canalizan la participación política, no tienen capacidad de deshacerse de un líder cuando ese líder es a todas luces irresponsable, incluso, como es evidente por las declaraciones de Esteban González Pons, para sus propios compañeros? Dejadme que apunte, no sé si nos dará mucho tiempo para análisis, pero sí apunte lo último que tiene que ver con el tema de los WhatsApps, de los mensajes que se cruzaron el presidente del gobierno y José Luis Ábalos. Lo último relevante que sabemos es que Ábalos ha reconocido que él entregó una parte de ellos a su equipo de defensa, dice que entregó los mensajes de cuando no estaba ya en el gobierno, pero que él no los filtró al diario El Mundo, que es quien los está publicando, solo que cuando El Mundo le llamó para contrastarlos, él dijo, vale, pues sí, pues no hay ningún problema, pero dice que lo hizo porque eran mensajes positivos, porque mostraban que tenía buena relación con el presidente y porque en ellos se puede ver que Sánchez no ocultaba la razón por la que fue cesado Ábalos. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. En el PSOE piensan que Ábalos está molesto con ellos, pero tampoco quieren señalarle como autor de la filtración que el PSOE ha pedido investigar. Sí, de hecho insisten en el PSOE en defender que Ábalos no tiene ningún incentivo para hacer públicos esos mensajes. No creen en general que el exministro esté detrás de esa filtración, a pesar de que, como dices, ayer en ese mensaje en redes sociales él mismo reconocía que los mensajes estaban en manos de terceras personas, de su equipo de defensa, y que no se opuso a que El Mundo los publicara por entender que son de carácter positivo, decía, y que sirven para echar por tierra alguna teoría de la derecha sobre su salida del gobierno. A pesar de eso, en el Ejecutivo creen que el exsecretario de Organización no está detrás de la filtración. A la vez reconocen que Ábalos está molesto con el partido por las decisiones que se han ido tomando desde que estalló el caso. Él cree que ha perjudicado tanto la expulsión del grupo parlamentario como el expediente interno que se le ha abierto, otras decisiones como la auditoría que hizo el Ministerio de Transportes, pero dicen en el PSOE que eso no es una motivación para hacer públicos esos mensajes. En la Moncloa, en cualquier caso, creen que no hay una especial desgaste que les puede causar esta estrategia. Aseguran que no hay una preocupación especial, aunque sí que reconocen cierta frustración por no conseguir retomar la iniciativa o marcar la agenda, y que todo el debate esté monopolizado por algo que consideran casquería o meros cotilleos que solo demuestran, fue un argumento que repitió ayer el PSOE en la sesión de control, la falta de proyecto y liderazgo del presidente del PP. Claro, esto es lo que piensa y lo que dice, verbaliza, tanto el PSOE como el gobierno, pero el PP ha llevado este contenido al escalón más alto posible. Cree que los WhatsApp son una prueba de que el presidente del gobierno conocía toda una trama de corrupción y que la ocultó. Sí, Génova ve al gobierno muy incómodo con la publicación de las comunicaciones entre el presidente y su exministro, y la orden es no dejar de hacer oposición con este asunto, convertirlo en el tema central del debate parlamentario y dar a cada entrega de esos mensajes la mayor gravedad posible. Por eso Feijóo y los suyos aprovecharon ayer en la sesión de control esas conversaciones en las que Sánchez y Ábalos hablaban sobre Europa para intentar apuntalar la teoría de que hubo algo delictivo en el rescate de la compañía aérea durante la pandemia, algo que por el momento tanto la Audiencia de Madrid como el Supremo han descartado investigar. En cualquier caso, en Génova trasladan la idea de que la intención es seguir adelante con esa ofensiva y que van a intentar seguir manteniendo este tema en el centro del debate parlamentario. Guille, gracias. Hasta luego. No tengo más que un minuto para cada uno, pero bueno, Ignacio, es la oposición de brocha gorda del Partido Popular, al que no le importa ni el contexto ni lo que dicen realmente los mensajes. Es que creo que esa es la clave, basta con leer los mensajes, ¿no? Por ejemplo, una de las acusaciones es: se rescató a Air Europa 5 días después de una supuesta llamada, que aparece en el sumario pero que no hay más datos, de Aldama a Begoña Gómez. Vale, muy bien. A ver, lo raro sería que el presidente del gobierno y el ministro de Transportes, antes de prestar muchísimo dinero a la segunda, tercera aerolínea de España para un momento de crisis por la pandemia, rescatarlo, como se hizo en toda Europa, no hubieran hablado del tema. Y te vas al contenido de los mensajes y lo que sale ahí no es precisamente algo que vaya a gustar a los administradores de Air Europa, porque lo que dice el presidente es: no me gusta la operación con IAG porque es medio británica y no me fío de Javier Hidalgo como gestor.
Esto es poco compatible con un presunto soborno de Javier Hidalgo al presidente del gobierno a través de su mujer, o en fin. Yo creo que en esto hay mucho ruido y pocas nueces. Otra cosa es que luego aparezcan más datos, pero con lo que ya era sobre la mesa, en fin. Estefanía. Hay algo que a mí me descoloca de la estrategia comunicativa de la emisión de estas exclusivas, y es, por un lado, al parecer, hay cosas que a mí me parecen un poco absurdas. Es decir, no entro ya ni si hay derecho de informar eso o no, pero si alguien cree que una información es muy grave, ¿no? Como lo de Air Europa, lo mezclas con que llames pájara a una de tus ministras. O sea, es decir, me descoloca un poco la estrategia comunicativa de emitir estas exclusivas. Y por otra parte, yo creo que a fin de cuentas aquí lo que va a contar es si realmente estas informaciones tienen una salida judicial. Si no la tienen, es decir, si el juez considera que esto no va a lugar, se apartarán. Entonces, creo que a veces también vivimos más en el ruido que en lo que realmente acabe quedando. Bueno, en general, cuando la intromisión en las comunicaciones privadas de dos personas y la publicación de esas comunicaciones no se justifica por la relevancia penal de lo que ahí se deriva, a mí me parece que el criterio debería ser no compartirlo, entre otras cosas, porque hasta yo dudo de la relevancia informativa de saber o no si Pedro Sánchez piensa que Margarita Robles duerme o no con uniforme, porque no tiene ningún elemento estructural que justifique la intromisión en la intimidad. ¿Quién lo defiende por la relevancia política, por la importancia política? De dos comunicaciones de WhatsApp entre dos personas. O sea, a mí, en fin, hay un historial largo sobre esto y ha habido casos en los últimos años de publicación de comunicaciones de personas relevantes donde se han publicado al mismo nivel aquello que es relevante desde la lógica penal, desde la lógica de la actuación, con absolutos chascarrillos. Dejadme, porque hay una última hora, se ha pospuesto, Nicolás Castellano, de nuevo. Hola de nuevo. Se ha pospuesto la reunión entre delegaciones, que no entre los presidentes, entre delegaciones entre Rusia y Ucrania. Sí, no sabemos exactamente a qué hora se va a retomar, si hoy o mañana o cuándo, porque de hecho fuentes de la presidencia ucraniana acaban de asegurar que mientras Zelensky va a aterrizar en Ankara en unos próximos minutos, hasta que no se reúna con Erdogan no se va a tomar la decisión de cuándo inicia Ucrania esas negociaciones con Rusia. Así que de momento queda todo en el aire y no se sabe si va a comenzar hoy, si será durante el día de hoy, mañana. Lo cierto es que todo está supeditado a esa reunión después de que Putin haya enviado una delegación de segunda fila. Pues pospuestas de momento esa reunión de negociaciones. Nico, gracias. Hasta luego. Sai de casa, vê as horas, solta a roda do vestido, fecha a porta de mansinho. Dos seus lábios como amoras, espreita sorriso atrevido, põe o pé no mau caminho, passa por mim, diz-me adeus. Y en paso vaya apresado. ¿Te gusta esta, Sastre? Mucho. Vale, pues mira, no sé quién de los dos, Ana Ausle, Sergio Castro, ha sido responsable de poner esta música. Me ha tocado a mí por uno de los estrenos. Ah, vale. Así que Antonio Zambullo para hacer el avance. Pues vamos por orden. Primero, ¿por qué vamos a empezar? Pues como lo hacemos siempre los jueves, ordenadamente, con los ministros de Ciencia y Tecnología de este programa, con Jaime García Cantero y también con Nuño Domínguez. Vamos a contestar, entre otras cosas, algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hace Donald Trump en Arabia acompañado por gente como Elon Musk, Sam Altman o representantes, pero déjame terminar, o representantes del primer nivel como Google, Amazon, Nvidia, Uber o Epic Games, los creadores de Fortnite? Negocios. Y luego también contestaremos a una pregunta muy interesante. ¿Qué supone la terapia inmunoablativa en la lucha contra el cáncer, con resultados, la verdad es que espectaculares en 100 pacientes? Estas son algunas de las cosas que vamos a tratar de responder en el Ministerio. Muy bien. ¿Y qué hace Ángeles Barceló a eso de las 10:30 a 2.000 metros de altura en el Pirineo, en Girona? Pues usted no sabe con quién está hablando. ¿Tengo que subir a 2.000 metros? Sí. Pues chaquetita. Vale. Llévate la chaquetita. La Rebequita. Ve tirando. Pues te toca a ti el ministerio, porque si tengo que llegar... Como en las citas a ciegas que dicen, llevaré un libro y una flor. Vale. Él llevará unos prismáticos. Vale, yo una mochilita, si acaso. Perfecto. Vale, perfecto. Después de clase de lengua con Lola Pons, wow, zas, ring, onomatopeyas. ¿Cuántas cosas se dicen con ellas? ¿Cuántas cosas, Sastre? Vale, ¿qué más? Y después llega el profesor Ocaña, que hoy nos va a hablar de un fenómeno en la cartelera, que es que hay 22 estrenos españoles en el mes de mayo, 22 películas españolas. La que más le ha
disgustados, sorprendidos, una quinta portuguesa, pero no es la única. Trae una larga lista de películas, Tras el verano, El cuento del lobo, El cielo de los animales, El instinto, que nos querrá contar para que vayamos 22, a ver las 22. No tenemos tiempo. No, ni dinero, el euromillón. Porque Sergio, nos vamos a Calahorra. Claro, es verdad. Luego vamos a terminar el programa con Ainhoa Aguirregoitia. Recordaréis que hace una semana la mandamos a Vietnam. Ha vuelto, ha comido todo lo que se puede comer allí y nos va a contar cuáles son las cosas que no nos podemos perder gastronómicamente en un lugar como ese, como Vietnam. Vale, donde no vamos a ir en breve. De momento. Bueno, después de Calahorra. Bueno, a lo mejor después de Calahorra, Vietnam. Claro, bueno, claro. Igual hay pues, una combinación de autobús. Igual, sí. Ignacio Escolar, Estefanía Molina, Nacho Corredor, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta pronto. Adiós.